Jesús, Dios te bendiga en esta hermosa tarde, mañana, a la hora que tú vas a ver este video. Traigo una palabra de parte del Señor que se encuentra en Proverbios 14:1, que dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la puede derrumbar. Tal vez no la puedes derrumbar con tus manos, pero con una palabra la puedes derribar, ¿verdad? Recuerda que la palabra del Señor dice que lo que dices, lo que digas, se te será hecho, ¿verdad? Y a veces nosotros con nuestras propias palabras podemos derribar nuestro matrimonio, poderoso Jesús. Podemos dañar a nuestros esposos, podemos dañar a nuestros hijos, ¿verdad? Con una palabra negativa la podemos dañar, la podemos derribar. Y a veces pensamos que con las manos, ¿verdad? Pero no también con las manos, pero también con la boca podemos derribar, podemos dañar en nuestros hogares. A veces los preguntamos por qué él es así o por qué ella es así, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que uno tiene que estar fallando, ¿verdad? Porque a veces yo me recuerdo que cuando entregué el corazón al Señor, mi esposo, mi esposo miraba que él no quería ir a la iglesia, él no iba a la iglesia, y a mí me decía que por qué que todos los días iba a la iglesia, que a lo mejor yo pues que iba a vivir allá en la iglesia, que llevara la cama, me decía, pero al principio tal vez lo hacía yo por capricho, lo hacía, ¿verdad? Pero no sabía que por ese capricho yo estaba derribando mi hogar, estaba perdiendo mi hogar, en lugar de, según yo, en lugar de unir, lo estaba derribando, ¿verdad? Con ese capricho, con esa palabra, con una palabra también. En mi esposo ¿cómo puedo explicar? Me iba a dañar porque me decía, o me estaba dañando, me decía que de qué sirve que fuera cristiana, me decía esa palabra, y yo sentía que cuando me decía eso me estaba dañando, y yo decía, no, yo voy a ir, pero siempre lo hallaba enojado en la casa. Y me recuerdo un día que orando, en unos 21 días orando, le dije al Señor, Señor, cambia a mi esposo, yo no quiero llegar a la casa ir amargada. Yo que te quiero servir a ti, pero con paz. Quiero servirte con amor. Y me recuerdo que bien literalmente oí en la voz, ¿por qué no cambias tú? Y yo decía, yo volteaba a ver para los lados a ver si alguien me estaba diciendo algo. Pero no era la voz del Señor, era la voz del Espíritu Santo que me estaba diciendo, ¿por qué no cambias tú? Entonces a veces nosotros queremos que la persona que está a la par de nosotros, que nuestro esposo, o viceversa, si el esposo o la esposa cambie, pero tiene que cambiar uno, ponerse en la brecha uno, ¿verdad? Entonces yo comencé a ver en qué es lo que yo estaba fallando, ¿verdad? Y comencé, ya me recuerdo que cuando yo llegaba de la iglesia, yo mejor me callaba, ¿verdad? Ya no hablaba, ya no me enojaba como, tal vez me enojaba, pero en lo adentro, pero yo ya no le mostraba a él, ¿verdad? Entonces, y poco a poco, pues yo fui aprendiendo, ¿verdad? Que si me lo quería ganar para Cristo, no tenía que ser así, ¿verdad? Entonces, ahí donde yo comencé a moderarme, ahí donde yo comencé a hablar palabras positivas, ahí donde yo comencé a cambiar para que él cambiara, ¿verdad? Pero si en otra mujer hubiera sido, yo hubiera seguido, ¿verdad? Con esas palabras, hubiera seguido derrumbando mi hogar. En lugar de unirlo, lo hubiera destruido más. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender esto? Que la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Y fui una mujer sabia porque edifiqué mi casa,
porque yo dije, yo quiero tener mi hogar, ¿verdad? Y puede ser que con una palabra, con un mal gesto, yo pueda estar derribando mi casa. Y a veces nosotros pensamos que con una palabra, pues, o agarramos ira, y a veces hablamos hasta de más, ¿verdad? Entonces el Señor te está diciendo que seas sabia, que cambie. Si él no quiere cambiar, cambia tú. O viceversa, hombre. Si ves que tu esposa no quiere cambiar, cambia tú. Cambia el modo. Cambia algo que a ella no le gusta. Cambia algo que a él no le gusta. Entonces yo te lo digo por experiencia, porque yo cambié algo que a él no le gustaba que yo hiciera. Era que yo le contestara. Que yo si él me decía una palabra, yo le decía más. Entonces a él, ese era lo que a él no le gustaba. Entonces, y yo comencé a cambiar. Entonces, este es un consejo que yo le doy a aquella mujer, también para el hombre también. Porque a veces el hombre es muy machista y piensa que él es así, y que él no puede, que no va a cambiar porque él es la cabeza de la casa. Claro que el hombre es la cabeza de la casa, pero también tiene que fijarse en qué está fallando, que su esposa, ¿verdad?, no le gusta. A veces nosotros pensamos que somos perfectos en nuestras cosas, en nuestros hogares, pero a veces con un detallito estamos derribando nuestros hogares. Y no solo el hogar, sino que hasta nuestros propios hijos están viendo que poco a poco se va derribando. Con una palabra también podemos derribar a nuestros hijos. A veces nosotros hablamos palabras feas, les hablamos a nuestros hijos. A veces les decimos que no sirven para nada, que a veces inútil, todas esas cosas feas que le hablamos a nuestros hijos. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario para que podamos ver y podemos unir nuestra familia. Podemos llegar a los pies de Cristo juntos, con esa paz, con esa armonía, ¿verdad? Y para que también un día tú puedas dar ese testimonio en qué puedes ayudar a aquella pareja. Mira lo que dice Proverbios 15, dice: la blanda respuesta quita la ira. A veces, hermano, amigo, con una palabra de fe puedes quitar la ira de tu esposo o de tu esposa o de tu hijo. Tal vez él puede estar enojado. A veces llegan de trabajar los esposos. A ver que los esposos a veces no cuentan lo que les pasa en su trabajo. A veces él puede ir con esa ira. Pero si tú le sales con una palabra dura, lo puedes airar más. Pero si tú cambias tu carácter y le das una palabra de fe, una palabra que lo puede edificar a él. Mire, la palabra blanda, respuesta, quita la ira. Puedes quitar la ira a tu esposo o a tu hijo. A veces tu hijo te puede pedir comida o cualquier cosa y tú le sales con una palabra fuerte. Entonces a veces nuestros hijos se van a otros lugares y tal vez allá los tratan bien, ¿verdad? Y ahí es donde viene la deformación en nuestra familia. A veces ahí puede. Y mire lo que dice. Dice: la lengua de los sabios adornan la sabiduría, mas la boca de los necios hablarán sandeza. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice: la lengua pasible. Mire, me gustó este versículo, el 4, dice: la lengua pasible es árbol de vida. Mire, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Qué lindo los enseña el Señor. Cómo yo digo que tal vez cuando no conocía del Señor hablaba palabras feas, palabras que dañaban a mi hogar, porque no sabía cómo tratar. Pero ya en Cristo los enseña muchas cosas. Ese es el consejo que yo te doy como ama de casa, como esposa, como madre, como abuela.
Tengo 9 nietos y cuando mis nietos vienen, ellos no van a ver cosas malas en sus abuelos. A veces mi esposo me besa y dice, ¡iyo, mita! ¡iyo, pita! Pero no están viendo ira. Estamos enseñando, ¿verdad? Cosas buenas. Dice, la lengua apacible es árbol de vida. Les estamos dando vida a nuestros hijos, a nuestros nietos. Estamos inculcando, dándole vida a esos arbolitos que vienen. Ese es un consejo que yo te doy. En Cristo tenemos todo. Porque ahí los enseña que nosotros hablemos. Ahí los enseña que seamos pasivos. Ahí los enseña que seamos árbol de vida. Poderoso Jesús. Dice la Biblia que había una mujer en Primera de Samuel 25, creo que es, que se llamaba Abigail, que se llama Abigail. Me encanta la historia de esa mujer, que esa mujer en ningún momento dice que ella habló de su esposo, aún era malo. Y muchas veces nosotros hablamos mal de nuestros esposos o de nuestras esposas que son así. Y nosotros con una palabra podemos edificar. Nunca hables mal de tu hogar, porque estás haciendo, recuerda que los ojos de Jehová están en todas partes. Así sea muy malo, así sea estés pasando algo en tu casa, pero nunca hables mal de tu hogar. Nunca permitas que te hablen mal de tu hogar. Porque si tú no hablas bien, ¿quién lo va a hacer? Una palabra podemos dañar. Una palabra podemos dañar, derribar. Tal vez no con las manos, pero con una boca podemos hacer que esos tantos años se pueda derribar. Dice la Biblia que esa mujer nunca habló mal de su esposo. Aún le contaban cosas, pero hubo un hombre que llegó a avisarle lo que David quería hacer con ese hombre, con esa familia. Pero la mujer fue sabia y dice que se preparó y fue al encuentro a David, para que David pensó en su esposo. A lo mejor yo digo que pensó en su esposo, pero pensó también en la otra familia, para que él no se manchara sus manos, dice. Ella pudo detener ese problema, pudo detener esa ira. Entonces nosotros podemos hacer así. Si amamos nuestro hogar, si amamos nuestros hijos, nosotros podemos detener. Así como Abigail hizo, nosotros podemos hacer para que nuestros hogares, que seamos testimonio para otro hogar. Poderoso Jesús. Yo te animo que lo hagas y verás. Pídele al Señor que te aumente la fe. Yo antes decía, Señor, dame paciencia. Pero el Señor me daba toda la paciencia, la paciencia, y mi esposo nunca cambiaba. Y yo miraba que nunca cambiaba. Pero una vez el Señor me habló y me dijo, ¿por qué no cambias tú? Entonces yo comencé a cambiar. Entonces así poco a poco me fui ganando a mi esposo. Poco a poco él le fue cambiando. Y ahora somos, no te digo que somos perfectos, pero siempre cuando él viene le digo, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo está, viejo? O le llamo, le digo, viejo ya va a venir para hacerle la comidita. Y antes no lo hacía. Para mí era mejor que no viniera, porque había amargura, había de todo en mi corazón. Pero para honra y gloria del Señor, el Señor vino a restaurar nuestras vidas. Vino a cambiar nuestras vidas. Entonces, ese es el consejo que yo te doy. No permita que nadie te derriba, que nadie te detenga. Lucha por tu matrimonio. Lucha por tus hijos. Háblele a tus hijos palabras positivas.
Háblale y háblale de Dios, que el Señor es el único que cambia. No podemos, todo esto no lo podemos hallar en ninguna otra parte, solo en Cristo. Poderoso Jesús. Voy a leerte Proverbios 18. Vamos a ver. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Mire qué tremendo. Muchas veces hasta han habido parejas, ¿verdad? Han habido muerte en las parejas por una palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Mire qué tremendo. Y el que ama comerá de su fruto. Yo quiero comer de los frutos. No quiero, dice la muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo quiero comer de mi fruto, de la lengua, pero no quiero morir. Entonces yo entendí estos versículos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Poderoso Jesús. Qué lindo los habla el Señor. Es que lo más lindo. Por eso te digo que lees la palabra para que te vaya enseñando poco a poco. A veces muchos tal vez pueden decir, pero una palabra es una palabra. Con una sola palabra podemos dañar, para bien o para mal. Porque si tú le hablas palabras positivas, también estamos edificando también. Una palabra también. Tú le dices a tu esposo, ¿dónde viene mi profeta? Aunque lo miré, que tal vez yo nunca creía en mi esposo que fuera un hombre de Dios, un hombre a lo que es ahora, un hombre que se preocupa por su esposa. Yo me recuerdo que hace tiempo, nosotros tenemos 34 años de estar juntos, y yo me recuerdo que cuando tuve mi primera hija, vivíamos como en una, ¿cómo les puedo decir? Una ramada. Solo teníamos nylon arriba y alrededor también nylon. Y yo me recuerdo que una vez se me metió el agua y me dijo mi esposo, un día me dijo, te voy a tener como una reina, me dijo. Y yo me reí. Y yo le dije, ¿cuándo va a ser eso? Le dije yo. Ay, vas a ver, me dijo. Tal vez no va a ser ahora, me dice, pero un día, me dijo. Y él lo habló, pues. Como él lo dijo, esa palabra se cumplió. Yo tengo 7 años de no trabajar, así de trabajar afuera. Trabajo en mi casa, ¿verdad? Pero no con sueldo. Pero, estoy viviendo lo que él un día habló. Y yo pensé, pues así como era él, pensé que nunca lo iba a hacer. Pero gracias a Dios, para honra y gloria del Señor, pues todo lo que tenemos es porque Dios los cambió a nosotros, cambió nuestra mente, cambió nuestras palabras. Entonces, por eso es que yo te doy este consejo y te lo doy con autoridad, porque nosotros lo hemos vivido y lo estamos viviendo. O sea, todo lo que tenemos es porque Dios nos dio la sabiduría, y damos gloria y honra al Señor por nuestros pastores, porque también ellos los inculca, los enseña, ¿verdad? Los dan palabras de fe, porque ellos creen en nosotros, los dan estudio para que nosotros prosperemos. Y eso es bien importante también, que nosotros seamos obedientes, que agarremos la palabra. Mi esposo agarró la palabra. Me recuerdo que en unos 21 días nuestro pastor lo dijo. Dijo que
visualizaran su casa, todos los que estaban, que querían hacer sus casas. Y mi esposo la vio en visión. Y para honra y gloria del Señor, pues, hay muchos que dicen que voy a hacer la casa o voy a hacer esto y esto, pero nunca ponen, nunca se preocupan. El apóstol lo dijo, los daba enseñanza de eso. Si ustedes nunca ponen, ¿verdad? Nunca ponen, aunque sea con poquito, pero si están pensando que la van a hacer y le van a hacer y nunca se proponen, nunca la van a hacer. Y mi esposo agarró el consejo y comenzó y dijo, no, me dijo, este año vamos a comenzar, aunque no tengo todo el dinero, pero algo es algo y lo vamos a hacer. Y así comenzó. Entonces, eso es lo que te quiero dar a entender, que si nosotros nunca los ponemos, comenzamos con poquito, nunca vamos a hacer las cosas. Si tú no das una palabra, nunca vamos a levantarlos de donde el enemigo los quiere tener siempre abajo, ¿verdad? Busca del Señor y verdad, y verás que el Señor te dará la sabiduría, la gracia. Y siempre un consejo que doy, recuerda que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derrumba, ¿verdad? Y siempre obedezca a tus pastores. Agarra consejos de ellos. Cuando ellos den enseñanza, ve, agarra. Te digo que yo he aprendido mucho, yo no sabía leer ni sabía escribir. O sea, sabía escribir, pero lo ponía todo juntito. No podía leer, pues me costaba leer, y gracias a esas enseñanzas yo he aprendido bastante. No te digo que soy perfecta, que escribo perfecto o leo perfecto, no. Pero poco a poco voy aprendiendo y sea obediente. Que Dios te bendiga y agarra el consejo. Una palabra puede dañar y puede edificar. Una palabra puede dar vida y puede dar muerte. Poderoso Jesús, que el Señor te bendiga y recuerda que el Señor viene pronto. Búscalo, busca y bendiciones.